Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Leámoslo entonces. Desde el versículo 24 estamos en el 13 de Mateo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Se pueden sentar, hermanos. Quizás de la manera más atenta suplicarles que ponga atención, ¿no? Sí. Vamos a irnos luego, no me voy a pasar, ¿no? Para nada. Yo soy de la idea que si a uno le pueden predicar 2 horas, 3 horas, pero después de cierto tiempo ya no va a retener más. ¿Sí? Y bueno, y si ustedes se dan cuenta, las clases, normalmente cuando uno estudia, duran 45 minutos, ¿sí? Porque ya lo han comprobado, que más de ese tiempo es muy difícil que podamos seguir reteniendo. Así que yo no me voy a pasar, igual lo voy a hacer, ¿sí? Por eso es que les suplico, si vamos a estar solo un poco de tiempo acá, pero que lo aprovechemos, que al final ponga atención. Deje el celular un momento, ¿sí? Déjelo, cuando regresas, cuando salgamos de acá, lo usa. Tiene todo el tiempo para hacerlo, ¿sí? Digo porque el celular nos ata, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, a la iglesia no lo entro ni siquiera, lo dejo allá afuera. ¿Sí? Porque igual, no crean, también tengo ganas de verlo. Y así nos pasa a todos, ¿sí? Así que no me acusen solo a mí. Bueno. Vamos a estar hablando de un tema, como su título lo dice en esta parte de la Biblia. Jesús les refirió una parábola a sus discípulos. Jesús hablaba en parábolas, lo cual quería él no complicar para que las personas se entendieran, sino que les fuera mucho más fácil a la hora de que él les enseñara. Por ejemplo, en nuestros tiempos, que nos hablen respecto a cosas que nosotros conocemos, es mucho más fácil que aprendamos. Yo sé que hay personas que están acá que no saben nada de cultivos, ¿sí? Por ejemplo, si les digo cómo sembramos maíz, no lo saben, nunca lo han hecho. Pero en los tiempos de Jesús, el hablar de cultivar era algo común, era algo normal que ocurriera, porque Israel en esos tiempos vivía de la agricultura principalmente. Entonces, que Jesús les hablara, si usted se detiene un poco en estos capítulos 13, 14 de Mateo, usted va a encontrar que hay una serie de parábolas que Jesús les habla a las personas y también a sus discípulos de cultivos. Entonces usted dice: ¿por qué Jesús hablaba de cultivos? ¿Será que él cultivó? ¿Será que él le gustaba mucho el trigo? ¿O por qué razón? Era justamente eso, porque la gente
a la hora de hablarles, de cultivar, ellos sabían, les era más fácil para entender lo que Jesús pretendía enseñarles. Entonces él comienza: el reino de los cielos es semejante a algo que ustedes ya conocen. ¿Y qué? A un cultivo, a un campo donde se siembra. Pero yo le digo a personas ahora, de los que no conocen nada o no conocen casi nada respecto a cultivos, no van a saber si le hablamos de surcos o si le hablamos de sembrar el maíz, que tiene que llevar cierta distancia entre una matita y la otra, ¿sí? En cuánto tiempo produce el maíz, por decir. Digo maíz porque es lo que nosotros también conocemos en El Salvador, algunos, ¿sí? Quizás no todos, ¿no? Bueno, si me fuera a hablar esto allá en el volcán, que siembran café, y les hablamos del café, ellos van a saber, les es fácil. Pero nosotros, si nos hablan del café y todo lo que se hace, no sabemos. Entonces Jesús, para que la gente que estaba con él pudiera entender de forma más fácil, les hablaba de esta manera. Y por eso es que yo pienso que la Biblia, la palabra de Dios, no debe complicarse con palabras rebuscadas, porque no es necesario. Jesús lo hizo sencillo, simple, ¿sí? Y algunas veces cuando nos ponen a hablar esta palabra, nos ponemos a hablar a veces cosas que ni siquiera nosotros logramos comprender bien. Así que yo no pretendo hacer eso, el impresionarlos a ustedes. Así como Pablo le dijo: yo no pretendo llegar a ustedes con palabras rebuscadas o cosas que yo no sepa, sino lo más sencillo, lo más común que las personas conocen. Es mucho más fácil que nos hablen de esa manera. Así que Jesús comienza con esta parábola a hablarle a sus discípulos respecto al cultivo del ¿sí? Todos comemos, ¿sí? Entonces es del trigo, obviamente. Y así muchas otras cosas. ¿Quién no come pan dulce, no? Si alguien me dice que no come, entonces no vive en El Salvador, ¿no? ¿Sí? Y unos están bien hermosos porque les encanta el pan dulce, ¿no? Bueno, yo también como, ¿no? No se me mira mucho, pero sí como pan dulce también. Bueno, en el primer versículo dice, pero nunca les dije el tema, ¿no? Nunca les dije, ¿no? Pero el tema es: trigo o cizaña, ¿qué eres? ¿Sí? Trigo o cizaña, ¿qué eres? ¿O qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Pero no hablo de cizaña. Hay personas que a uno le dicen: son bien cizañoso vos. Son personas que siempre están como enfrentando a uno con otro o agregándole a alguna cosa que le dijeron, ¿sí? Creo que cada uno tiene su propio concepto de qué es ser una persona que es cizañosa, digamos. Pero no hablo de eso ahora, sino que acá la cizaña a la cual se refiere es a una planta que crece también a la par del trigo o a la par de cualquier cultivo que se siembre, ¿sí? Entonces, dos plantas acá, ¿sí? El trigo y la cizaña. Entonces la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Yo voy a tratar de explicarles de acuerdo a la Biblia. Bueno, usted dice: bueno, quizás yo soy cizaña, no, o soy trigo. De acuerdo a lo que vamos a ir hablando, usted hágase la pregunta y al final se la responde y dice: quizás me hace falta, estoy intermedio. Es que la verdad es que nos vemos todos bonitos acá. Todos decimos: Dios le bendiga a todos. Pero hay algunos de los que estamos acá y lo más seguro es que no somos trigo. Sí, ya nos pusimos complicados. Sí, es lo más seguro. Porque hay algunos que no damos fruto. Por el contrario, damos obras de la carne. Y uno puede observarlas en personas. Y entonces dice: esta persona entonces no es trigo. Pero nosotros no somos nadie para estar juzgando. ¿Qué eres tú? Entonces no entres o entra a la iglesia o no entra. No podemos hacerlo.
A esta iglesia no se le puede negar a nadie que venga. Sea que venga a ver qué es lo que decimos, la intención que tenga, bienvenido a este lugar. ¿Sí? Pero hay algunos que venimos sabiendo que tenemos que aprender o queremos aprender de la palabra. Tenemos sed del Señor. Deseamos que Dios nos hable. Deseamos sentir su presencia. Deseamos adorarlo. Deseamos honrar la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira a uno y al otro, uno dice, sí, me das mala espina, ¿no? Mira al que atiende a la par y dígale, me das mala espina, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Por eso les digo, nosotros no somos nadie para juzgar. De hecho, a Jesús le dijeron, me estoy adelantando, ¿arrancamos la cizaña? ¿Quieres que la arranquemos para que solo crezca el trigo? Le dijo, no, no vaya a ser que arranquen el trigo. O sea, no vaya a ser que aún los cristianos los afectes y los saques de la iglesia. No, no puedes hacerlo. Ahí déjalos que se crezcan juntos. Al final nos vamos a dar cuenta quién era real y quién no. ¿Sí? Sabe que esta carrera o el hecho de ser trigos no es que por un tiempo usted va a permanecer en el Señor, sino que tiene que permanecer siempre, siempre hasta que finalicemos nuestra carrera. ¿Y cuándo termina nuestra carrera? Cuando muramos. Poco tiempo, ¿verdad? Y algunos que vamos, bueno, no me voy a incluir yo pues, algunos que van a durar 90 años, les falta bastante en la carrera. Los que tienen 25 ahorita, les falta bastante, ¿sí? Pero no debes declinar por ninguna cosa. ¿Por qué razón? Porque dice que el que mira para atrás no es digno de su reino, no es digno de llevar el arado, no es digno de Jesús. Jesucristo no vino acá y dijo al año y medio, creo que el Padre se equivocó enviándome a mí. Vamos a enviarle al arcángel Gabriel y yo regreso porque esto que me han encomendado a hacer es muy difícil. No, Él completó su obra hasta el final. Era una cosa extremadamente difícil lo que Él tenía que completar, pero no le importó, aún así lo hizo. ¿Sí? Y Jesús nos demostró que debemos ser valientes, debemos ser personas esforzadas, gente que no declina, gente que dice, si lo comencé, lo voy a completar. ¿O de cuáles es usted? ¿De los que no completan? ¿Sí? Por eso hay muchos que no logramos cosas. En la vida hay que esforzarse. Si no se esfuerza, no lo logra. ¿Cuánto tiempo necesita esforzarse? Siempre. Todo el tiempo. Hay personas que dicen, me he propuesto una meta y la voy a lograr. Y cuando la logra, ¿qué va a pasar? Ya no se va a seguir esforzando. Hay que proponerse otra. ¿Sí? Porque de esa manera va a vivir con cierto sentido en la vida. Pero si alguien no se siente útil, ya se murió. Y yo he escuchado a personas que dicen, Dios se olvidó de mí, ya no me muero. O sea, ya quisiera morirme. Yo creo que los que estamos acá nadie quiere morirse, ¿no? O alguien que levante la mano, ¿no? Yo ya me quiero presentar ante el Señor. Casi nadie quiere morirse. Hay pocas personas ya bien adultas que dicen, mejor es que muera, ¿no? ¿Sí? Pero lo mejor es que vivamos hasta el último día queriendo agradar al Señor. Y si eso hacemos, de seguro que vamos a tener sentido para vivir. Entonces, en el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hay algunas cosas que es importante saber de esto. Aquí hay algunas cosas que uno debe saber. Bueno, lo primero es, ¿quién siembra la semilla? ¿Sí? El que siembra la semilla es Jesucristo. ¿Sí? Número 2, el campo. ¿Cuál es el campo? El campo es el mundo entero. ¿Sí? Es donde se siembra la semilla. Número 3, ¿cuál es la buena semilla? En este caso es el trigo, pero la buena semilla es la palabra del Señor. ¿Sí? La que al final le permite a las personas que hayan cambios en sus vidas. También acá dice que son los hijos del reino, es la buena semilla. Los hijos del reino de Dios. Siempre Jesús estaba comparando a las personas o estaba tratando de decir que había un grupo de gente que pertenecía al reino de Dios. ¿Sí? ¿Usted pertenece al reino de Dios?
Hay algunos que no pertenecen, ¿no? ¿Sí? Y acá mismo, más adelante dice, bueno, en estos mismos versículos, pero vea otra cosa más. La cizaña son los hijos de Satanás o son los que no son trigo. ¿Sí? Hay dos tipos de personas ahí. Por eso es que yo comienzo con la pregunta, ¿es trigo o es cizaña usted? O yo también. ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? Los hijos del reino, es decir, el trigo, son los que todos los días se esfuerzan para vivir una vida que sea agradable al Señor. ¿Sí? Que de alguna manera estamos tratando de dar frutos que son agradables al Señor. Y Jesús, cuando en un momento determinado le preguntaron, ¿cómo vamos a saber que son tus discípulos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son tus hijos o que son los del reino de Dios? Él les dijo, por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Hay plantas que uno puede ser que se confundan, o díganme ustedes, una naranja con un limón, ¿verdad que se parecen? Pero no son iguales. Cuando echan frutos te dice es limón o es naranja. ¿Verdad que por el fruto se da cuenta uno algunas veces de las plantas? Y en el caso de los seres humanos es algo parecido. ¿Cuál es el fruto que damos nosotros? Más adelante los vamos a ver. Algunas diferencias o similitudes también entre el trigo y la cizaña. El número uno es que el trigo sirve de alimento. La cizaña no sirve para comer, no sirve, no es nada, es tóxico al final. Le hace daño si alguien comiese cizaña, ¿no? Cuando el trigo, el número dos, cuando el trigo no ha madurado, es del mismo color verde que la cizaña, se puede confundir, ¿no? Es parecido. Por eso es que decimos que estando acá, todos somos cristianos, ¿sí? Todos somos hijos de Dios. Aquí uno no puede decir fulano de tal, no, todavía no es hijo de Dios. Claro que nosotros sabemos cómo nos comportamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la intención que tengo al venir acá. ¿Y cuál es su intención? Usted lo sabe, yo también lo sé. ¿Sí? Pero la intención de los hijos del reino es agradar al Señor, es lo que debería hacer diariamente. Así que aquellos que usted ve que hacen lo contrario, entonces puede ir identificando que son cizaña. Y vea esto, no es necesario que uno tenga que contemplar a las personas que no son hijos de Dios. Y usted tendrá que siempre aguantarlos. No, hágase un lado, déjelos, porque le van a afectar. Un cultivo, cuando uno siembra cualquier semilla, usted imagínese la que quiera, pero yo voy a pensar en maíz, por ejemplo, porque digo, no tengo experiencia con trigo, yo no he sembrado trigo, no sé, pero he sembrado maíz, he sembrado maicillo y algunas otras cosas. Entonces, pero cuando he sembrado maíz, lo primero que uno hace es que limpia el lugar donde siembra. ¿Limpia de qué? De la maleza que está alrededor. Porque si no lo limpia, esa planta de maíz va a crecer, débil. Si es que da fruto, en algún momento va a ser muy pequeño, poco. Y además, las malezas que tiene alrededor se comen los nutrientes de la planta que usted ha sembrado. Y entonces eso afecta a la planta que usted desea que crezca ahí. Entonces, por eso es que digo que lo mejor es que si usted se junta con personas que al final le afectan, lo más seguro es que le traen toxicidad a su cuerpo como la cizaña crea en el trigo. Otra similitud o diferencia entre el trigo y la cizaña no deja crecer al trigo porque le roba agua, nutrientes y luz, lo que ya les decía, ¿no? Número 4, la cizaña contamina al trigo con sus granos tóxicos, por tanto, lo vuelve fuente de contaminación. O sea, el trigo es apto para comerlo, sabemos,
pero el hecho de estar mezclado con la cizaña lo daña, lo afecta. ¿No es verdad que hay personas que nos afectan? Y ahora estamos hablando de plantas. Acá Jesús les hablaba de plantas. Por eso es que les digo que ellos entendían fácilmente, pero Él se refería a las personas. Jesús no quería realmente hablarles respecto del trigo y la cizaña, que ellos comprendieran algo de las cosas de la naturaleza. La intención de Él era que conocieran que habían personas que eran trigo y que otros eran cizaña. Que unos buscaban a Jesús solamente por los milagros, para que les diera de comer. Para que tenían un familiar con problemas de salud, lo traían y lo sanaba. Pero ellos no tenían la más mínima intención de seguir al Señor porque lo aman o porque desean honrarlo, de ninguna manera. Pero sí habían otros ahí. Uno puede darse cuenta, los 11 discípulos que al final permanecieron con el Señor y otros más, que aun cuando Jesús ya se había ido a los cielos, ellos permanecieron de manera firme y no volvieron atrás nunca. Por eso les decía, en algún momento creo que hablamos la vez pasada, de que uno no encuentra que diga que Pedro regresó a sus labores normales. Ya no regresó. Pedro continuó haciendo o realizando el ministerio de contarle a otros o decirle a otros las buenas nuevas de salvación. Otra diferencia o similitud entre el trigo y la cizaña: cuando madura el trigo es dorado y la cizaña se mantiene de color verde. Entonces se identifica una cosa con la otra. Usted puede decir, entonces este es trigo y este es cizaña. Y vea el versículo 2. Vamos a avanzar un poco en la Biblia. Perdón, 2 de los que estamos leyendo, pero sería el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La Biblia dice, velad y orad. Casi que le dice, permanentemente debes estar pendiente. No te duermas. ¿Sí? Es como los lugares que siempre deben estar protegidos por alguien, siempre hay ahí un vigilante que está pendiente. Termina uno su turno y luego continúa el otro. Algo parecido está hablando la Biblia acá, que uno de manera permanente debe tener alguien espía para que vea al enemigo. Y esa forma que es que debemos estar orando permanentemente. Acá dice que los hombres se durmieron. O sea que fácilmente el enemigo vino, entró al campo donde habían sembrado la buena semilla, el trigo, y luego ven que ellos no la sembraron, pero alguien vino y lo hizo. Mire más adelante lo que dice, 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Vea esto. Uno, en nuestros tiempos, es fácil que una persona se sienta confundida de poder identificar qué es lo correcto seguir ahora en cuanto a lo religioso. Las personas dicen, mira, hay tantas sectas que yo no entiendo, ¿a cuál acudir? ¿A cuál voy? ¿Cuál es la verdad? Tenemos tantas, ¿no? Y todas tienen la verdad, ¿o no es cierto? ¿Sí? O les pregunto, ¿no tenemos la verdad en la Rey de Reyes? A cualquier lado que vamos, las personas que están ahí pueden estar equivocadas, pero dicen que tienen la verdad. Pero ya hemos dicho, la verdad es Jesús, la verdad es esta palabra, no hay otra. Si alguien dice que esta palabra no es verdad, entonces está equivocado. Al menos si a mí me dicen, mira, hay partes de la Biblia que no son así, no son verdaderas. ¿Qué cree que le voy a decir? Me retiro. No continúo hablando con personas así, le van a afectar. ¿Sí? Y no que nosotros seamos débiles en nuestra mente, que usted no pueda platicar con alguien que piense de forma diferente, de ninguna manera. Pero si alguien es débil en la fe,
Si alguien conoce poco, y como mire, los que no son verdaderos, saben que estudian mucho más ellos que nosotros la Biblia. Es una desventaja la que tenemos con ellos. Los testigos de Jehová tienen bien claro lo que ellos andan hablando ahí. En serio se lo digo. Algunas veces yo he platicado con ellos. También los mormones saben su plancito que ellos le ofrecen a la gente. Pero si usted quiere decirles un poco más, ya no van a saber contestarle. Pero ¿cómo le va a decir usted que alguien está equivocado si usted no conoce la palabra? Si nunca la ha estudiado siquiera algo. Si en la semana no lee ni siquiera un capítulo de la Biblia. ¿Cómo? Hasta el domingo que regrese acá y cuando viene todavía se duerme un rato. Vamos a aprender de esa manera, de ninguna manera, no es así. Es necesario que cada uno se proponga, debo aprender de esta palabra, para que de esa manera no voy a ser llevado para cualquier lado, como las olas del mar. No. Por eso es que digo que usted debe ser firme. Pero firmeza da esta palabra, porque ella es la que nos asegura cuál es el camino por el cual debemos conducirnos todos los días. Uno no debe pasar por alto leer esta palabra, no puede pasar por alto esto. Usted puede dejar de hacer cualquier cosa, pero menos hacer esto, porque es algo de lo más importante que debemos hacer diariamente. Las personas dicen, pero yo no tengo tiempo para hacerlo. Mire, si yo paso súper ocupado. ¿Usted piensa que yo no paso ocupado? Si supiera todo lo que tengo que hacer en el día. ¿Sí? Pero tratamos de dedicar un tiempo para leer esta palabra. Yo tengo varias, bueno, la leo en el trabajo, la leo en la casa y la tengo que leer yo solo y vengo a la iglesia. ¿Cree que no la voy a leer? Aunque sea de manera obligada, lo tengo que hacer todos los días. Y algo se le va a quedar. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra que hemos escuchado o leído. Pero si no lo hace, ¿qué le va a recordar? La canción que escuchó. ¿O qué más? Lo que lee en el teléfono, las noticias. Le llaman tanto la atención las noticias que aparecen. Hay personas que en usar bien el teléfono pueden. Yo los observo algunos. Pero aún así intentan hacerlo. ¿Por qué no intentan leer la Biblia? Dice, es que no entiendo ese libro, mejor no lo leo. Yo no sé, pero muchas veces digo esto, pero en serio, hermanos, en nuestros días es tan lamentable saber que con todo lo que ha pasado, tan difícil, y aún no termina. ¿Usted cree que ya terminó el problema de las enfermedades? Esto es el comienzo. ¿Está listo usted? ¿Está preparado para cuando sea todavía más difícil de lo que nos ha ocurrido? Pero usted ha observado que la gente busca más al Señor ahora que antes de. No, ha declinado, incluyendo a muchísimos cristianos, muchos de nosotros. Y ahora estamos fríos, mucho más que antes. Uno piensa que cuando los seres humanos tienen dificultades, van a volverse al Señor y lo van a buscar. Pareciera que es lo contrario. Entonces, como dicen, ¿cómo vamos a buscar al Señor? ¿A las buenas o a las malas? Ojalá que no sea a las malas, ¿no? Que tenga que estar en un hospital allá y pidiendo auxilio. Tráiganme una Biblia porque quiero leerla. Que venga alguien para que ore por mí porque estoy desanimado. Hágalo ahora, que está tranquilo, camina, respira. ¿Sí? Que se puede levantar por la mañana de forma independiente, que no necesita ayuda. ¿Sí? Pero algunas veces no valoramos lo que tenemos. Y no valoramos el tener una casa para venir y adorar al Señor. Sí, no es posible que no lo hagamos. Así que yo lamento cuando observo, y hay algunas iglesias que dicen, antes teníamos 500 miembros, ahora vienen 200, y algunos todavía menos que eso. Gracias a Dios que acá sí se han ido muchas personas. Es mentira que estamos todos. No es cierto, hay algunos que yo ya no los veo. Y cuando estaba cerrado decían ya van a abrir, ¿verdad? Para ir, pero no vinieron nunca, se quedaron en la casa, tienen miedo todavía, pero sí van a la playa y a todos lados, porque allá no hay ninguna enfermedad, se disfruta más, ¿no?
Les decía que la Biblia nos llama a ser cristianos que velemos. Velar es estar pendiente, hermanos. No deje de estar pendiente. ¿Sí? Si no, vendrá el enemigo y sembrará cizaña. Va a decir, ¿para qué voy a ir? Más que el hermano Elías, yo ya no soy tan amigo con él. Con el hermano Fran yo era amigo, pero ahora ya no. Entonces ya no me gusta ir mucho a la iglesia por eso. Pero ¿quién viene acá por alguien? ¿Sí? Si usted viene por buscar al Señor, si usted viene por escapar por su propia vida, un día vamos a morir o un día el Señor vendrá. Cualquiera de las dos cosas ocurrirán. Sea que pase ahora o sea que pasen 20 o 50 años, pero va a ocurrir y uno debe estar listo, debe estar preparado. Vamos en el versículo 28. Es decir, a Jesús, al que había sembrado la semilla, le dijeron, ¿que no sembraste solo trigo? ¿Por qué ahora hay cizaña? Miren lo que dice en el 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué iban a arrancar? La cizaña. Pero siempre que uno quiere arrancar una planta, arrancará las otras. Siempre. ¿Sí? Me recuerdo cuando sembrábamos maicillo. ¿Sí? Ustedes saben que el maicillo son los granos bien pequeños. Entonces cuando uno siembra, saca el poquito y lo tira para que en la parte donde lo está sembrando, como son tan pequeños los granos, uno no puede decir le voy a poner 3 granos, sino que le pone muchos granos. Entonces cuando nacen, mi papá nos decía, hay que deshijar la planta del maicillo, queriendo decir, arranquen algunas y solo dejen una parte, porque si las dejábamos todas, entonces todas iban a ser muy delgadas y no darían buen fruto. ¿Sí? Pero en eso arrancábamos también algunas, no se podía de otra manera. Pero en el caso de acá, le dice, no las arranquen, déjenlas ahí. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos los seres humanos? Sé que hay algunos que van a decir, quizás yo soy cizaña, pero hay esperanza, aún para los que no son trigo. En el caso de las plantas, obviamente que si es trigo, no podrá cambiarse a ser cizaña, es una planta y ya. Pero un ser humano puede cambiar. ¿Sí? La Biblia dice, mientras hay vida hay esperanza. Puede haber un cambio en su vida. Puede ser que usted sea cizaña y se convierta en trigo después. Ojalá que los que estamos acá, si alguien dice, yo soy cizaña, pero quisiera convertirme en trigo, alguien que da fruto bueno, agradable al Señor, entonces puede hacerlo. Sí, mire qué interesante. Entonces, si arrancamos, por eso les decía al inicio, si no permitimos que las personas que no conocen al Señor ahora, que entren a esta casa o que entren a este lugar, no les vamos a dar una oportunidad para que conozcan al Dios verdadero. Nosotros sabemos que eso no se puede. De hecho, nosotros quizás éramos cizaña antes. ¿No ha pensado en eso? Antes de conocer al Señor no éramos trigo. Ya me compliqué un poco, ¿no? Pero es verdad, hermanos, no éramos. Yo era alguien que no buscaba al Señor antes de los 19 años. Simplemente vivía como cualquier otro. ¿Sí? Pero cuando el Señor vino, entonces la cosa cambia, ¿no? ¿Sí? Así que no deje que las personas que no son trigo le afecten, pero tampoco las rechace. De alguna manera hay que marcarles la vida a ellos, pero hay un problema, que nosotros los cristianos, así como al trigo, le afecta la cizaña, y no el trigo afecta a la cizaña, o sea, no es lo contrario. Entonces las personas que no son nos afectan a nosotros. O sea, pareciera que nosotros somos fácil o blanco fácil del enemigo para afectarnos. ¿Verdad que hay que tener un equilibrio entonces? Hay que saber cómo hacerlo. Vaya, esté con ellos, pero solamente para que ellos observen y vean cómo deben entonces buscar al Señor y en algún momento digan, bueno, yo también quiero hacerlo entonces. Porque me parece cómo lo hace esta persona, me parece cómo se comporta,
cómo lleva la vida, quiero hacerlo también como Él. Porque si al final nos separamos, nos aislamos de esta gente, no le damos ninguna esperanza entonces. Bueno, vean el versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y ahí continúa diciendo, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Habla del fin, ¿no? Habla en el momento cuando les decía, cada uno compareceremos ante el Señor. Es que ahí no hay engaño, ahí no va a haber injusticia, ahí no va a haber un juez injusto, no, un juez justo. ¿Sí? Que va a decir, tú hiciste lo correcto, está bien, pasa. Y el que no lo hizo, el que no hizo lo correcto, igual, no va a pasar. De hecho, fíjense que nosotros siempre estamos diciendo que seremos juzgados allá, de ninguna manera. Nuestro juicio, Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros no tendremos que acudir para que nos juzguen, porque todo lo que debíamos ha sido pagado por nuestro Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros. ¿Sí? No tendremos esa vergüenza de decir, yo había hecho tal cosa, tal cosa. Imagínense que nos pasen en una pantalla todas las cosas que habíamos hecho. Usted va a agachar su cabeza y va a decir, me da pena, me da vergüenza. Porque hay algunos nos avergonzamos de las cosas que hemos hecho, o solo yo. Como dicen, hay algunos que tenemos una historia, ¿no? Atrás de nosotros, ¿sí? Y muchos no la conocemos. Pero el Señor, por eso digo, pagó por nosotros. Entonces no es necesario que tengamos que estar o llegar hasta este momento cuando se decida a dónde va a ir a parar la eternidad. Ya no se puede hacer nada, ahora se puede. Y los evangélicos una y otra vez estamos gritándole a la gente, ahora es tiempo de salvación, ahora es tiempo de que usted tome una decisión de vivir para el Señor o no vivir, o sea, seguir viviendo de la misma manera, cada quien decide cómo hacerlo. Pero el punto es que hoy sí hay esperanza, tiene esperanza, pero debe reaccionar, porque para el viaje no hay un día definido, no hay una hora. Ese es el problema. Si a mí me dijeran que va a ser en 2 años a las 7 de la noche, antes de una semana antes, si es posible, yo paso en ayuno permanente. ¿Sí? No importa. Pero puedo vivir perdidamente seguro antes. No pasa nada. Me voy a arrepentir el último día porque es válido al final, aunque la Biblia no nos llama a eso, a vivir perdidamente y el último día me arrepiento de ninguna manera. Y por eso es que el Señor no dejó un día estipulado, sino para que pasáramos permanentemente esperando su venida. Todos los días. Ahora puede ser, mañana puede ser. En Gálatas capítulo 5, hablando de los frutos, ya lo conocen muchos, sé que es un texto bien conocido en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, estoy en Efesios, no, ahí no es. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acá hay 9 frutos del Espíritu, 9 tipos de frutos que un cristiano puede dar. ¿Sí? ¿Usted da alguno? Yo doy alguno. ¿Sí? Hay algunos que no damos ninguno, ¿no? Hay algunos que dan varios. Y uno puede observarlos en personas. ¿Sí?
tienen una paciencia increíble. ¿Sí? Hay algunos que conducen, manejan su vehículo, y si el bus para un buen rato, ahí están detrás esperando, hasta que el bus vuelva otra vez a arrancar. ¿Sí? Así quisiera ser yo, pero imposible. Es en serio, hay personas que así lo hacen. Bueno, va a llegar tarde al trabajo así. Pero los frutos del Espíritu, lo que quiero decir esta mañana es qué tipo de fruto damos nosotros. Porque si nosotros somos trigo, entonces el trigo es útil. ¿Para qué? Para tantas cosas que se hacen del trigo, decíamos. Pero de la cizaña no se puede hacer nada. Entonces, si alguien es trigo, debe dar fruto bueno. Y el fruto bueno que la Biblia llama para que los seres humanos den, yo no encuentro otra parte en la Biblia que sea más claro como en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? Dice claramente cuáles son los frutos que alguien debe dar. No es algo que usted pueda tocar o algo que pueda medir en las personas, pero las personas cuando lo tienen, uno puede verlo. Cuando alguien tiene fe, no es lo mismo que alguien no tenga. Le dice cuando está enfermo, no se preocupe, el Señor lo va a sanar. Ya va a ver, vamos a orar. Y de seguro el Señor hará un milagro en su vida. ¿Sí? Y comienzan a orar también. Hay personas que se comprometen por otros. ¿Cree que eso no es una característica, un fruto del Señor? Hay personas que son constantes en el Evangelio, permanecen siempre ahí sirviendo al Señor. ¿Cree que no es un fruto del Señor? Claro que sí. Hay muchos frutos que el Señor puede dar. También hay dones que el Señor da. Pero acá estamos hablando de los frutos que Él da. ¿Qué frutos tiene usted? ¿O no tiene ninguno? ¿Sí? Qué triste es cuando, de hecho Jesús dijo, todo pámpano o toda planta que no da fruto será cortada y será quemada. Por eso es que los cristianos deben dar frutos y frutos buenos. La Biblia no llama frutos a las cosas malas que hacemos, sino que le llama obras de la carne. Si usted lee antes del versículo 22 de Gálatas, allí encuentra las obras de la carne. ¿Sí? Yo no quiero estar ahí, yo quiero estar en el 22 y en el 23. ¿Sí? Debemos anhelar eso. Ahora, lo que sí quisiera hablarles un poco también es que en esto de que el campo fue sembrado cizaña, a pesar de que la Biblia es la verdad y la Biblia es nuestro guía de lo que debemos nosotros seguir o de qué manera debemos conducirnos hacia el Señor, también hay personas que lo utilizan de manera para sus propios intereses. Y esas son las personas falsas que predican. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, vas a predicar, yo no tengo ninguna intención, de querer jalarlos o llevármelos a ustedes para algún lado. No. O para que me den dinero en algún momento. Yo doy dinero en esta iglesia, bendito Dios. ¿Sí? Entonces, la intención mía que es que ustedes conozcan justo lo que la Biblia dice. Pero hay personas que no lo hacen así. Ellos tienen sus intereses y de esa manera mueven a las masas o a las personas, guiándolos por caminos que son equivocados. Parece que son trigo, pero no son cizaña. ¿Sí? Ojalá que, por eso es que digo que nosotros debemos estar atentos. Y la forma de estar atentos es también conociendo la palabra. Por eso es importante lo que les decía antes. Si usted no conoce, lo van a llevar para cualquier lado. Las falsas doctrinas, las personas que tienen astucia para llevarse a otros fácilmente. Allí vas tú, eso está equivocado, eso ya no se hace así. Ahora se hace de esta manera. ¿Usted cree que la Biblia ha cambiado en la forma de cómo debemos adorar u honrar o seguir al Señor? De ninguna manera, es la misma. ¿Sí? Los cristianos del primer siglo, si estuvieran, nos dirían, hagan lo mismo. No tienen que cambiar nada. Nuestro entorno cambia, pero la Biblia no ha cambiado.
Por eso es interesante la Biblia, porque permanece en el tiempo y además se aplica para nosotros. Y entonces en Mateo, capítulo 13, versículo 27, Mateo 13, 27, ahí donde estábamos, vea cómo dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La Biblia es buena semilla, pero se da cuenta que se puede usar de manera mala o equivocada para conducir a otros de manera equivocada también. Por eso es que se debe tener cuidado, es lo que decimos. ¿Sí? Y gracias a Dios porque venimos acá. Bueno, yo al menos tengo varios años, o bastantes ya, de estar aquí, y yo no he escuchado que la Biblia se trate de decir otra cosa de lo que no dice. De hecho, el pastor Frank era alguien sencillo, no complicaba las cosas. Si va a hablar de un mensaje, ocupaba 2, 3 versículos y ya estuvo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo también me acuerdo. Igual el pastor Elías continúa algo similar, no cambia. Veamos otra parte también, Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, justo como dice al final de la parábola del trigo y la cizaña. Así que debemos dar frutos. Frutos, de hecho hay otra parte en la Biblia que dice frutos dignos de arrepentimiento, de que hemos cambiado, de que nos comportamos de manera diferente hoy, de que antes lo hacíamos de cierta forma, pero ahora ya no. Y no es que alguien está pendiente de nosotros y nos anda viendo, si lo haces mal tendrás una penitencia. No, pero el Señor está pendiente de nosotros, Él nos observa en todo momento. Y uno no puede pasar por alto eso, ¿sí? Que el Dios Todopoderoso se detenga a vernos. Yo no sé cómo se siente usted. Yo me siento extremadamente privilegiado que el Señor lo haga. Porque en el mundo existen millones y millones de personas que lo conocen. Y que Él tenga la mirada en mí y que me conozca por nombre, yo me siento privilegiado. Así que para concluir, no sirvamos de tropiezo a otros. No seamos cizaña, ¿sí? Porque estaremos dañando o haciendo que aquella persona que estaba haciendo lo recto, lo agradable al Señor, nosotros la desviemos. Que eso no ocurra. Vea lo que dice la Biblia, Mateo 18:6. Solo en Mateo hemos estado, no hemos ido muy lejos hoy, a excepción de Gálatas que fuimos. 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen
los tropiezos. Les dije Mateo 18, versículos 6 y 7. Así que hay personas las que se encargan o están por ahí para de alguna forma crear tropiezos en la vida de las personas que desean conducirse bien, pero que nosotros no seamos parte de. Ahora, yo no sé si todavía usted dice, bueno, quizás estoy intermedio, ¿no? Entre trigo y cizaña. ¿Sí? O habrá alguno que dice, yo soy trigo. Habrá otro que va a decir, yo soy cizaña. Por eso digo, aún hay esperanza. Usted puede moverse al lugar correcto, a ser trigo, a dar frutos, a seguir al Señor como debe, de manera correcta, adecuada. ¿Sí? Para concluir, procuremos entonces con diligencia ser trigo, dar buenos frutos para el Señor y vivir cada día sin movernos de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos concedes aprender de tu palabra.